Buenos días, bienvenidos al foro de la coordinación. Y bueno, esta vez tenemos dos ponentes. Tenemos Recording al, in progress. tenemos al doctor Ángel García Abajo. Él es licenciado en Ciencias Químicas con especialidad en Metalurgia por la Universidad Complutense de Madrid y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid en Estudios del Mundo Antiguo. Ha realizado estudios de metalurgia histórico-patrimonial desde 1996, tanto en España como en México. Recibió el premio INA en 2017 por la caracterización de dos campanas de la población de Escobedo, Nuevo León, y nuevamente en 2018 por la intervención y estudio de la estatua ecuestre de Carlos IV. Desde hace 17 años ejerce como profesor en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología en la Ciudad de México y también ha sido docente en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente en Guadalajara, Jalisco. Ha sido invitado a impartir cursos en la Universidad Autónoma de Madrid en varias ocasiones y actualmente trabaja como profesor investigador titular B en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH. Y bueno, damos la bienvenida al doctor Ángel. Hola Ana, Hola, ¿qué tal? bien, Buenos días. no veo que no me puedo ver porque pues no creo que me tienen bloqueada la cámara, pero bueno, no importa, no pasa nada, no hay mucho que ver. Mejor paso a la presentación. A ver, A ver, voy para allá. adelante. A ver, un segundito. Ah, caray. Bueno. Ay, 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 ay. Mm, Sí, no, un segundito. A ver, que creo que tengo que hacer una operación antes. no, A ver, un segundo. Ahora. Ay, caray, qué complicado es esto. Y cuando estuvimos probándolo salió la primera. Ahora parece que sí. ¿Sí ahora lo ven? Sí, ya lo vemos. Bueno, buenos días, tardes a todos. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. La plática del día de hoy, bueno, pues a lo largo de, pues, todos los años de trabajo que me han tocado hacer, pues me ha tocado ver pues, muchas cosas afortunadamente, muy variadas. Y en concreto, tres obras que están atribuidas a Manuel Tolsá. Una es El Caballito, otra es el retablo de la Capilla del Palacio de Minería y por último, las virtudes de la Catedral Metropolitana. ¿Sí? Que todos bueno, recordarán que una de las esculturas en 2017 pues, fue afectada por el temblor. Eh, la idea de hacer esto es porque, bueno, digo, bueno, en su momento vi estas tres obras y se me ocurrió pensar, ver qué podíamos ver en cuanto a técnica, en cuanto a la evolución de la técnica de Tonsá, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, así brevemente, pues Manuel Tonsá nace en Valencia el 4 de mayo de 1757 y muere en Ciudad de México en 1816. Llega aquí a lo que sería la Nueva España en 1791. Y bueno, pues de todos es conocida por su obra, ¿no? Como escultor, arquitecto, ingeniero y como director de la Academia de San Carlos durante muchísimos años. Respecto a su obra y en concreto la que tiene que ver pues, con el metal, pues en lo personal me ha tocado pues trabajar el caballito famoso que fue elaborado entre 1795 y 1803. Posteriormente, digamos cronológicamente, en cuanto a su obra, vendría el altar de la capilla del Palacio de Minería. Bueno, tiene una datación de entre 1804 y 1812, que es el periodo en el que se construye la capilla. El retablo, bueno, pues se elaboró en algún momento entre esas fechas, ¿no? Y por último están las virtudes de la Catedral Metropolitana, que estas, bueno, pues están datadas o fechadas hacia 1810.
Bueno, vamos a empezar por la primera, en este orden cronológico que sería el caballito. Bueno, tiene un peso aproximado de 11 toneladas y fue fundido en una sola pieza. Pongo ahí un asterisco porque, como veremos más adelante, bueno, pues en su inmensa mayoría es una sola pieza, aunque tiene varios agregados, en concreto la espada y las riendas, ¿de acuerdo? Es de las primeras obras de metal de Tolsá y, como vamos a ver, pues empezó por lo más difícil, por lo más complicado. Trata de emular pues, la estatua de Luis XV que se realizó en Francia a finales del siglo XVIII, ¿eh? Y presenta, igual que la estatua de Luis XV, bueno, pues una estructura interna a base de una serie de soportes de hierro, que digamos que sería el armazón. Serían, bueno, lo que en este dibujo, este es un esbozo de la estatua de Luis XV y vemos dónde se localizan las barras de hierro a las que hago mención, que son muy similares en su disposición a las del caballito, ¿no? Todo esto que vemos por aquí, que parecen, bueno, pues como un tejido venoso, es las vías de colado del bronce, ¿de acuerdo? Es por donde se introducía el bronce en el momento de la fundición. Parece ser que en este caso Tolsá intentó utilizar una aleación que se conoce como aleación Keller en honor a su creador Baltasar Keller, que era fundidor del rey Luis XV, ¿de acuerdo? Y que fue el que realizó la estatua que les estoy comentando. La composición de la lección Keller, bueno, pues tiene cierto margen, depende de cada una de las fuentes que consultes, pero bueno, anda en lo que vemos en este cuadro, ¿no? Un 90-91% de cobre, un 1,72 de estaño, entre un 1 y un 1,37% de plomo y algo más del 5% de zinc. Cuando se realizaron los análisis en el caballito, vemos esta tabla de la izquierda, son los análisis que se hicieron en varias muestras del caballito. Aquí a la derecha tenemos la tabla que hemos visto anteriormente de referencia de la aleación Keller y, bueno, pues una foto del caballito. Caben destacar varias cosas. En primer lugar, las 4 primeras muestras podemos ver que el contenido en cobre es mucho menor y el contenido en plomo también es menor. Esto se debe a un fenómeno de segregación diferencial. Estas muestras fueron tomadas en la parte baja de la escultura, ¿sí? Entonces, bueno, pues los elementos que primero solidifican son aquellos que tienen un punto menor de fusión, que en concreto pues son el estaño y el plomo. Por eso tendieron a concentrarse en la parte baja, ¿sí? Lo más llamativo es la concentración de zinc. Estábamos viendo que las aleaciones Keller andan entre el 5,33 y el 7%. En el caso del caballito no llega ni al 1% en muchos casos. El promedio es 0,6% y el mayor porcentaje que se puede encontrar es 1,24%. Aquí parece que lo que pasó es un error de falta de pericia. Está documentado que se mandó a traer zinc de España, en concreto lo que se conocía como calamina, pero a la hora de fundirlo parece ser que se hizo de una manera inadecuada. El problema que tiene el zinc es que tiene un punto de vaporización muy bajo. Este se vuelve gaseoso a los 906 grados, mientras que el cobre se licúa un poquito por arriba de los 1000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo agrego el zinc o la calamina en estado sólido junto con el cobre y lo caliento todo, se me va a evaporar el zinc mucho antes de que empiece a licuarse el cobre. Entonces, parece ser que eso fue lo que pasó, ¿no? Algo también llamativo son los contenidos en plomo. Vemos que en concreto en la parte baja son, esta parte de acá, en estas muestras de la parte baja de la escultura, son extremadamente altos, pero en líneas generales el promedio es 3,59, que está muy por encima del que presenta una aleación Keller, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a la composición química. En cuanto a las microestructuras, que eso nos va a dar una idea de los procesos de manufactura que tuvieron lugar, se encontraron varios tipos de microestructuras. Aquí vemos una estructura típica de una fundición con enfriamiento rápido, donde vamos a encontrar unas dendritas, que es estas formas que tienen la apariencia de una hoja de lecho. Esto es característico de un proceso de enfriamiento rápido, ¿de acuerdo? En concreto, esta muestra corresponde a la parte superior de la oreja del caballo, que bueno, que es una sección muy delgada y que probablemente, pues sí, se enfrió bastante rápido. Tenemos también otras que son también estructuras de colada, de enfriamiento, dendríticas,
pero que están, en la mayoría de los casos, severamente deformadas. Como vemos aquí, bueno, pues están aplastadas, presentan líneas de tensión. Esto se debe a que después de la fundición, Tolsá tuvo que dedicar 14 meses al retoque de la obra, en concreto, bueno, pues a darle la forma a las plumas del carcaj o, en muchos casos, a lo que son los parches. La fundición salió con bastantes defectos, cosa que es muy normal y que les pasaba a todos los escultores que intentaban enfrentarse a un reto como este, ¿no? Que luego tenían que, digamos, reparar o disimular los defectos de fundición. Entonces lo hacían por medio de estos parches. Aquí tenemos lo que es un parche, que sería la parte de la derecha, y lo que es la estructura de fundición, ¿de acuerdo? Luego también hablaba de los complementos, de esa rienda, la espada. Estos presentan otro tipo de estructura que ya es formada por granos poligonales, con maclas, como vemos aquí, que estos son característicos de un proceso posterior de forja o laminado. Entonces, estos elementos, como digo, las riendas, la espada y tal y cual, se hicieron aparte mediante un proceso diferente y luego se incorporaron a la escultura. Como digo, la mayoría de la obra presenta este tipo de estructura dendrítica de enfriamiento lento, que es mucho menos ramificada que la que hemos visto al principio, cosa que es bastante normal, porque bueno, es una obra de gran tamaño y entonces se dejaba enfriar durante días, porque debido al tamaño que tenía, pues, tardaba mucho tiempo en perder el calor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso da lugar a estas estructuras que ya no están ramificadas, que son más bien globulares, ¿eh? Entonces, bueno, hasta ahí el tema de la técnica de manufactura. En cuanto al acabado, eh, se pudo determinar, y esto, bueno, pues hay que reconocérselo al químico al cual saludo, Javier Vázquez, que se encargó de la caracterización de la superficie, donde apareció restos de esta capa verde que vemos acá, ¿sí? Esto es una capa de pintura que, como vemos en este análisis, pues es rica en plomo y en estaño, ¿de acuerdo? Entonces está pintada como en un color verde olivo, y, como digo, los análisis determinaron la presencia de plomo y estaño. Me gustaría aquí también hacer una puntualización porque uno, bueno, pues muchas veces se levanta y se encuentra por ahí escrito gente que da entrevistas diciendo que ellos vieron, que ellos hicieron, cosa que, vamos, a mí me sorprende que haya gente tan valiente que no tenga problemas a enfrentarse a una queja por plagio, pero bueno, hay de todo en este mundo. Entonces, quiero mandar mi reconocimiento otra vez a Javier, que fue el que se encargó de esta parte. Bueno, la segunda obra es el altar del Palacio de Minería, ¿de acuerdo? Realmente, Tolsá fue el que realizó el diseño, pero en este caso no estuvo tan implicado en lo que sería la elaboración de los elementos metálicos. En este caso, fueron elaborados por un platero que trabajaba con él, que es Antonio Recarey Camaño, que era un platero de novohispano que tenía bastante prestigio, ¿sí? Entonces, todos los elementos, la parte, digamos, práctica la elaboró Camaño. En cuanto a la composición química, bueno, se tomaron 9 muestras. Aquí en esta foto se indican la posición de las 9 muestras y destaca en especial 3 de ellas. Una es la muestra 9, que vemos que tiene un 70% de cobre y casi un 28% de zinc. Esta composición pues es la de un latón moderno, o sea, es prácticamente la de un latón de cartucho. El latón de cartucho aparece hacia 1850 y por lo tanto, bueno, pues probablemente sea una reposición, un elemento de una restauración antigua. En concreto, la muestra 9 es esta de acá, de la parte baja del altar, ¿sí? Otra muestra que llamó mi atención es esta, la muestra 3, por el alto contenido en estaño. Esta realmente pues se puede considerar un bronce como tal, ¿sí? Y por último, la muestra 6, esa es cobre pues prácticamente puro, ¿sí? Las demás muestras, pues si se fijan, ya tienen una composición que sí viene siendo bastante similar a la que comentaba antes, a la aleación Keller y a otras aleaciones que se emplearon durante el siglo XIX para realizar esculturas, donde, bueno, pues como comentaba antes, el contenido en zinc es bastante más alto, anda entre un 5 y un 7%, ¿de acuerdo? En cuanto a la técnica de manufactura del altar, bueno, pues tiene, igual que en el Capallito, una estructura
un armazón formado por elementos de hierro con uniones mecánicas para soportar lo que es los elementos de fundición de latón. ¿De acuerdo? Estas piezas están ensambladas a esta estructura de hierro, como vemos aquí, por medio de grapas y pasadores. En la mayoría de los casos, la estructura dendrítica que se observa es muy parecida a la que vemos en el caso del caballito de la oreja, donde vemos estas dendritas alargadas que, como decía antes, implican un enfriamiento rápido, cosa que es normal porque, bueno, aquí son partes y elementos más pequeños que se enfrían más rápido, ¿de acuerdo? Se pudo ver que también se haya utilizado la soldadura, cosa que no aparece en el caballito. Vemos esta parte de acá, que es una soldadura de plata-cobre. Aquí lo vemos en el análisis, bueno, la concentración de cobre y plata en este área de aquí. Y por encima, aquí es curioso que por encima de la soldadura se aplicó, en este caso, un revestimiento de oro, que luego más adelante diremos qué tipo de revestimiento es. Como decía, este revestimiento se trata de un dorado al fuego que es bastante característico, se distingue perfectamente porque es más grueso, porque tiene este aspecto poroso. Muy rápidamente, el dorado al fuego es característico del siglo XVIII y XIX aquí en la colonia y consistía en la mezcla, en hacer una amalgama con mercurio y oro en una pasta líquida, se embadurnaba sobre la superficie a dorar y luego se calentaba para hacer que el mercurio se evaporara y quedara esta capa de oro en superficie, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, pues podemos ver en el análisis, efectivamente, esta capa de aquí corresponde con el oro y con el mercurio principalmente. En este caso también se ve que el calor tuvo un efecto sobre la microestructura del metal. Vemos que el calentamiento de la superficie hizo que la primera capa del metal, de esa aleación de cobre-zinc, se alterara, dando lugar a una recristalización. Como podemos ver, a partir de cierta profundidad sigue manteniéndose la estructura dendrítica de fundición, pero aquí ya tenemos una estructura completamente recristalizada, ¿de acuerdo? En cuanto a ese elemento 9, que decíamos que parecía que no era original, el dorado que presentaba también claramente era ya del siglo XX. Si vemos, se trata ya de otro tipo de dorado, donde se pueden apreciar dos capas, la de oro mucho más delgada que la que aparecía el dorado al fuego, y por debajo de ella una capa de níquel, que es bastante frecuente cuando se están realizando dorados electrolíticos, porque por lo normal se aplica una capa de preparación de níquel muy delgada para mejorar el afianzamiento, la adherencia de la capa de oro que se va a depositar más tarde, ¿no? Que es esta de acá. Entonces, claramente ese elemento es una reposición tanto por material como por recubrimiento. Por último, el último ejemplo son las virtudes. Como comentaba anteriormente, bueno, pues todos sabemos que en el sismo 2019 se vieron severamente afectadas. De hecho, la Esperanza se precipitó y se fracturó en diferentes pedazos. Aprovechando los daños del sismo, bueno, pues se retiraron también las otras dos, la Caridad y la Fe, y entonces se aborda un proyecto de restauración de las tres imágenes. Aprovechando este proyecto de restauración, se realizaron estudios y análisis de los elementos metálicos de estas estatuas, que bueno, pues son el ancla, la cruz, aquí había un cáliz del que hablaremos luego en la Fe, y la llama que tiene la Caridad, ¿no? Y luego aparte, todos los bloques de piedra estaban ensamblados por elementos de barras de hierro que posteriormente hablaremos de ellas. Bueno, La Esperanza tiene muchas semejanzas y diferencias con las otras dos obras. En concreto, el ancla de la Esperanza, vemos que a diferencia del caballito, que prácticamente era una fundición completa, aquí se aplica más bien el concepto aplicado en el altar de minería. No es una pieza única, sino que está formada a partir de tres elementos ensamblados, ¿no? Aquí vemos una de las alas del ancla, que tenía ahí un perno de hierro que se ensamblaba la parte bajo del asta del ancla, ¿sí? Esto tenía muchas ventajas. Primero, era más fácil realizar la colada,
porque pues era una pieza de menor tamaño y más manejable, y luego tenía implicaciones económicas bastante importantes porque el tamaño del molde a emplear era mucho más pequeño. Entonces, esa fue una mejora que podríamos decir que Tolsá implementó posteriormente a la realización del altar. Aquí tenemos otras imágenes de la Esperanza en el momento del sismo de 2017, donde vemos que se fracturó al precipitarse desde lo alto de la catedral. Y luego, bueno, en cuanto a la microestructura, pues podemos ver que tenemos una microestructura formada por dendritas, como decía antes, bueno, pues algo bastante típico en una colada, pero son de tipo globular, lo que implica un enfriamiento bastante lento, que sería más similar a lo que se puede ver en el caballito. Además, bueno, pues aparecen gran cantidad de poros, cosa que también es bastante normal en aleaciones con bajo contenido en estaño y en zinc, o sea, aleaciones que son prácticamente cobre, como puede pasar en el caso del caballito que mencionaba al principio. Y luego aparece un recubrimiento que vemos aquí. Como decía, el análisis del ancla dio como resultado que es un cobre prácticamente puro, sin prácticamente nada ni de estaño ni de zinc, que se asemeja más a lo que se encontró en el caballito, ¿de acuerdo? Pero esta aleación parece ser que más que nada fue elegida por tema de necesidad. Recordemos que ya para la época antes de las que se están haciendo las virtudes, ha iniciado la guerra de independencia en México. España está invadida por los franceses, entonces había limitaciones muy serias para poder hacerse de materias primas, en concreto de estaño o de zinc, que no abundaban en México. Como decía, bueno, el recubrimiento es, al igual que en el altar, un dorado al fuego. Aquí vemos, bueno, pues como decía antes, el aspecto característico de un dorado al fuego, una capa bastante gruesa y porosa, donde aquí en el análisis, pues sí podemos ver que está formada por oro y claramente con ciertos restos de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces esto es un dorado al fuego idéntico al que pudimos ver en el altar, ¿de acuerdo? En la parte de arriba podemos ver una capa de cobre encima de la capa de oro. Esta capa de cobre es cobre redepositado y se debe al mismo proceso de deterioro y corrosión de la obra. También apareció por debajo de la capa de oro una capa de cloruros que podemos ver aquí en este análisis, y en esta foto de óptico, bueno, pues es esta banda negra que vemos acá. Esto es bastante común en elementos dorados que se encuentran en la intemperie. Está documentado ampliamente en obras como, por ejemplo, Las puertas del paraíso de Ghiberti, que sufren la misma problemática. Hablaba también del hierro. En el caso de las virtudes, bueno, pues los bloques de piedra estaban ensamblados con diferentes elementos de hierro. Se hicieron análisis de estos objetos. La mayoría presentaban microestructura ferrítica con muy poco contenido en carbono, como podemos ver en estas fotos de aquí, y presentaban cierta deformación superficial, como podemos ver en esta área, donde se ve que los granos están aplastados, ¿de acuerdo? Aquí es bastante interesante el análisis de las impurezas de este hierro, ya que en esas impurezas queda escrito qué tipo de proceso se utilizó para producir el hierro. O sea, si es un tipo de reducción directa, que era la que se utilizaba en España y en las colonias españolas, las impurezas tienen una determinada composición. Si es un tipo de reducción indirecta en alto horno, que era lo que se utilizaba en el resto de Europa y en las colonias americanas de Estados Unidos, la composición es diferente. Y ya si el acero es más moderno y procede de un alto horno Bessemer, pues la composición también es muy diferente. Entonces, el análisis de estas impurezas me va a hablar de procedencia y temporalidad de estos elementos de hierro. Se hicieron diferentes análisis. Este en concreto es de lo que se conoce como el factor vítreo, donde podemos ver que estas tres presentan factores vítreos bastante similares, entre 13 y 16, y esta muestra, la 10 y la 4, presentan valores anómalos. Una llega hasta prácticamente un valor de G de 66 y la otra cae por debajo de 10. Entonces, esa es la primera advertencia de que esas dos muestras son diferentes a las demás. ¿De acuerdo? Aquí también
Esta es otra prueba que se realiza, que es la de la relación entre azufre y magnesio. Esta relación lo que me va a indicar es si se usó carbón mineral o vegetal para producir el hierro. El carbón mineral se empieza a utilizar a partir de finales del siglo XVIII. Entonces, esto me sirve bastante para establecer una temporalidad, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que todos son negativos, excepto el de la muestra 13, que presenta un valor positivo, lo cual me da a entender que el contenido en azufre es mayor y por lo tanto ahí se ha utilizado un carbón mineral para producir este hierro. Este diagrama se conoce como la relación de Dillman-Leretier y en donde se representa el contenido en óxido de fósforo frente al ratio de estos óxidos que están acá. Entonces, este diagrama se divide en varias secciones. Ya voy a terminar. En esta sección se encontrarían los hierros producidos en horno bajo, en lo que serían típico de la producción en la península ibérica y sus colonias. Aquí tendríamos los de alto horno, que sería de la zona de Centro Europa, producidos antes de 1800. Aquí los de alto horno, pero refinados por método de pudelado, que ese es posterior a ese método de refino de pudelado se da entre 1800 y 1900. Y por último, el método de refino de convertidor Bessemer, que ese es posterior a 1900. Entonces, bueno, esto me sirve para determinar bastante bien las zonas de procedencia. Entonces, vemos que este de acá, nuevamente, la muestra 13, que es esta de acá y esta de acá, pues claramente provienen de la zona centroeuropea y probablemente son de finales del siglo XVIII, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, la relación de fósforo, que me da a entender que sí, que claramente es un mineral que no es peninsular. Y bueno, se terminó haciendo el análisis de clústeres y bueno, pues aquí vemos dónde quedó ubicado cada uno de las muestras. Y los resultados fueron los siguientes. La muestra 8, que pertenece a la Fe, pues está dentro del bloque 3 y es un hierro que coincide con hierros producidos en México por el método, llamémoslo, de producción directa o hispana. Los de la Esperanza, que son del bloque 4, son hierros producidos por reducción directa, pero estos son de origen español. Este bloque es donde se encuentran todas las muestras que se han analizado y que proceden de España. Por último, la muestra 13 de la que hablaba antes, este sí claramente es un hierro eh, que no pertenece a la zona de influencia española y que, bueno, pues fue producido probablemente muy a principios del siglo XVIII o a finales perdón, muy a finales del XVIII, principios del XIX. Y este pertenece a la calidad. Como pueden ver, cada uno de los tipos de hierro coinciden con una de las tres esculturas. Esto me habla a que probablemente había bastante dificultad para hacerse de materias primas, como hablaba antes. Entonces, bueno, pues cada una de las obras fue hecha independientemente y aparte, pues bueno, con el hierro que pudieron disponer. Esto tiene que ver bastante con lo que hablaba también de la aleación del ancla. Pues es una aleación de cobre porque probablemente no pudieron disponer de zinc o de estaño. Por último, en cuanto a la fe, había una duda, un misterio, que era el siguiente. La fe portaba el cáliz, que hace tiempo desapareció, y la cruz. El análisis de la cruz claramente mostró que se trataba también de un latón moderno, de un latón de cartucho, era por tanto una reposición, y el cáliz hace tiempo que había desaparecido. Pensando que tal vez los dos se perdieron en un evento similar al de 2017, pues me dediqué a hacer una búsqueda en archivos fotográficos. Entonces pude encontrar que el cáliz aparece en fotos anteriores a 1905 y ya en las posteriores a 1930 ya no aparece, ¿sí? Casualmente, porque esta es una foto que estaba en los archivos del INAH con otra fecha, estaba como de los años 50, pero evidentemente no lo es, aparece claramente el cáliz, que bueno, pues vemos la forma que tenía. Entonces, investigando ya con esta horquilla de tiempo de entre 1905 y 1930 en los archivos, pues se pudo determinar que el cáliz se perdió hacia 1916 en unas obras de iluminación de la fachada. Entonces, no se sabe qué ha pasado con ese cáliz. Probablemente está la hipótesis de que todavía siga por la catedral. Y bueno, pues es bastante inconfundible, ¿de acuerdo? Ya para terminar,
Pues a lo largo de los años, Manuel Tolsá fue perfeccionando su técnica para fundir obra de metal, como ya hemos visto. Pasó de fundiciones de gran formato a utilizar técnicas más racionales desde el punto de vista técnico y económico, donde, bueno, pues ya en vez de hacer una obra en una sola fundición de gran tamaño, que luego implicaba bastante tiempo en retoques, etc., 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 y que era más difícil, presentaba una dificultad más alta para su elaboración, bueno, pues lo que hizo fue hacerlas por segmentos y ensamblarlas, cosa que es bastante común en este tipo de obras. También, bueno, como hemos visto, pues Tolsá se fue adaptando a las circunstancias para elegir los mejores materiales disponibles. Si, como ya hemos visto, había disponibilidad de elementos como el zinc y el estaño para mejorar la aleación, se utilizaron. Si no se podía, bueno, pues se fundía con lo que había. Y vemos también que se fue también perfeccionando el tema de los recubrimientos y vemos que en sus últimas obras, bueno, pues se aplica el dorado al fuego, cosa que, por ejemplo, en el caballito no aparece en ninguno de sus elementos. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Parece que no hay preguntas en el chat. Sin embargo, yo tengo una. Entonces, se puede decir que eh, no hay alguna técnica que caracterice a Tolsá. ¿Fue cambiando con el tiempo? ¿O sí podemos hablar de una técnica precisa para que él usaba? Hombre, más que cambiar, o sea, fue perfeccionando la que tenía. O sea, era lo que comentaba. En el primer caso, en el del caballito, bueno, pues empieza, como decía, por lo más difícil. Empieza por fundir una pieza enorme de 11 toneladas, lo cual le dio muchos problemas durante la fundición, que pues perdió todo el zinc que tenía, porque se evaporó, porque le dio problemas luego a la colada y tuvo que retocarla, etc., 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 por hacer las cosas, digamos, luego más sencillas, cosa que vemos en el altar, que yo hasta ese punto no sé si digamos, copió, no quería decir que copiara ay, se me ha ido el nombre, el platero que realizó, digamos, la parte práctica del altar. Más bien, bueno, pues porque con él estuvo colaborando durante muchos años, digamos que fue adaptando esas técnicas que le permitían hacer las cosas más sencillas y más baratas, porque pues no es lo mismo hacer moldes pequeños en cuanto a material y eso que hacer uno enorme, porque implica más dinero, porque implica más dificultad a la hora de hacer la colada. Entonces, bueno, ahí se fue perfeccionando, ¿de acuerdo? También cambia el tema de los recubrimientos. Vemos que al principio utiliza, bueno, pues una pintura que sí estoy de acuerdo que era una obra muy grande, pero bueno, yo en principio en el caballito pensaba que alguna parte podría estar dorada, cosa que pues no encontré por ningún lado dorado alguno. En los otros dos ejemplos que hemos visto, vamos, o sea, el dorado es prácticamente el 100% de la superficie, tanto en el altar como en los elementos de las virtudes. Entonces, bueno, digamos que lo adopta a partir de 1805, 1806 y ya, bueno, pues lo sigue aplicando. Entonces, digamos que hay una evolución y un perfeccionamiento más bien. Muy bien. Muchas gracias, Ángel. Aquí, Roxana Romero, muchas felicidades al doctor Ángel por su trabajo y profesionalismo. Es muy interesante conocer todo su trabajo y los resultados del mismo. Felicidades. Un abrazo. Gracias, Rosana. Bueno, pues muy bien, Ángel, muchas gracias. Y entonces, ahora vamos a dar paso al siguiente ponente. Eh, es el ingeniero químico industrial por la Escuela de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Es profesor de investigación científica desde el 2010, adscrito a la coordinación desde el mismo año y tiene un proyecto de continuidad titulado Identificación de materiales por secciones estratigráficas de muestras provenientes de patrimonio cultural. Y estoy hablando del ingeniero químico Víctor Santos Vázquez. Em, Está por aquí. Sí, estoy aquí. Lo que pasa es que también, igual que Ángel, tengo bloqueada la cámara. Pero bueno, continuemos entonces.
Ah, voy a poner mi presentación. ¿Ya se ve ahí? Sí, sí, Víctor. Sí, Hola, buenos muy días bien. a todos. Pues bueno, ya empezando siendo las 10, eh, pues a mí me tocó, bueno, no me tocó, más bien, voy a presentar esta plática que hablo sobre los estratos en el patrimonio cultural, así la titulé yo, y es sobre el trabajo. Disculpa, ¿podríamos detenernos un momento porque no te estamos escuchando? Sí, no se escucha. Me parece que él es que está en la coordinación, me decía que no tenía buen internet. Bueno, creo que se fue el internet, no sé si Hola. ya Sí, regresó. Perdón, es que hubo una interrupción. No sé dónde me quedé yo creo que al inicio, al inicio. Bueno, si podemos empezar otra vez, una disculpa. ya no hay este problema. ¿pueden Bueno, activar la cámara de Víctor, por favor? Sí, Que no, debe de salirle el ya, letrero en alguna de las dos pantallas. ya está activa. Gracias. adelante. Bueno, como les iba diciendo, ya de lo que voy a hablar son de los estratos que yo he obtenido desde los inicios del proyecto, que poco a poco se han ido modificando. Y lo que les comentaba, Ángel, como pudieron ver sus muestras, pues también está en un momento dado hablando de los estratos y cómo los va desglosando, cómo va siendo esa característica. Eh, de los estratos que estaré hablando del patrimonio cultural, pues es a lo largo de todas las obras que se han ingresado aquí al laboratorio, parte de las muestras que se han ingresado al laboratorio y donde de diferentes personas que junto conmigo me han ayudado a hacer este trabajo. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, Perdón, no pues, estamos viendo tu presentación. a ver. Yo creo que por la falla de internet se dejó de compartir. Perdón. Entonces déjame ver otra vez. Ujú. ¿Ahí ya la ven? Sí. Sí, Ok, bueno. gracias, perdón. Sí, bueno, estos son algunas de las obras, no de las que he obtenido los estratos, pero sí del material donde hemos estado trabajando, como son de escultura policromada, en retablos, pintura de caballete, pintura mural, cerámica, papel. Entonces son los diferentes muestras, más bien diferentes obras de las cuales se han obtenido algunas muestras o varias muestras, y lo que les hablaré también es de cómo se han estado estudiando, cómo han ido evolucionando estos estudios sobre esos estratos, porque daremos como una secuencia. Muchos de nosotros ya, de los que trabajamos aquí, pues estamos familiarizados con este tipo de técnica, ¿no? Que utilizamos para poder caracterizar o para poder estudiar esta forma. Aquí me encontré este, pues una nota que me gustó y la puse, ¿no? De que lo no visible se esconde en lo visible. De hecho, la percepción avanza o penetra a través de las formas hasta su interioridad más recóndita. Lo tomé porque, pues si bien es cierto que nosotros vemos siempre nada más visualmente todo lo que está frente a nosotros, frente a los ojos, ¿no? No vemos más allá y entonces esta creo que queda muy bien, ¿no? Todo eso visible
pues involucra todo lo que está por detrás y cómo se realizó. Eh, y ahora, metiéndonos al tema, pues vemos que la estratigrafía pues no es propia de la restauración o conservación, sino es un término que viene de la geología histórica, la cual tiene varias divisiones, pero dentro de esto es un estudio de los estratos o capas sedimentarias que se determina la secuencia, composición y relación que tienen con las rocas, ¿no? Otra definición es la rama de la geología que trata el estudio e interpretación, así como la identificación, descripción y secuencia tanto vertical como horizontal de las rocas. Entonces, basándonos en estas definiciones, es así como empezamos a estudiar cada uno de los estratos, ¿no? Viendo haciendo las descripciones, viendo las secuencias, ya sea verticales u horizontales, y más adelante lo estaremos viendo. Como vemos aquí, la foto del lado izquierdo, podemos ver la estratigrafía que es en tierra. Esta es una foto la tomé de Facebook, que es cercana al volcán Popocatépetl. Y vemos cómo está la secuencia de estratos sedimentarios. Y eso a los geólogos les va dando una información de cómo fue el proceso, ¿no? Evolutivo, en fin, y van haciendo descripciones. Entonces, esto trasladado a lo que es ahora patrimonio cultural, donde obtenemos las muestras, pues también puse una foto en algunos casos, eh, como la señal donde está el soporte, donde está la base de preparación, donde está la capa pictórica, que hay diferente tipo de partículas, y es una manera de cómo vamos nosotros metiéndonos a estas características que tienen los estratos para el estudio. Ahora, relacionando todo esto, vemos que hoy en día utilizan muchísimas técnicas para hacer el estudio del patrimonio cultural y si bien en un momento dado lo que marcan es que se tenga el menor número de muestras, para el estudio de los objetos. En este caso, utilizando técnicas invasivas no destructivas, como así se le llama, eh, en esta imagen podemos ver cuánto penetra cada uno de esos haces al objeto en estudio. Entonces, podemos del lado derecho, vemos el espesor que está, cuánto atraviesa, que por decir los rayos X son los que atraviesan todo, ¿no? Rebasan las 150 micras y en cambio de las otras técnicas van disminuyendo el espesor al cual pueden penetrar y vemos no está PIXE, está fluorescencia de rayos X, está FTIR, está el Raman, está la reflectografía de luz ultravioleta, está el espectroscopía de infrarrojo, y vemos que si bien atraviesan directamente, lo que se pierde en este mundo o más bien, o es una pérdida o es una ganancia, dependiendo de cómo uno lo vea, porque al atravesar te da la información de todo lo que está por debajo de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, obtienes información no solamente de un estrato, sino de varios estratos, y es ahí donde a veces se incurre en el error de hacer interpretaciones que no son de acuerdo a lo que uno pudiera estar reportando, ¿no? Pudiera ser que a lo mejor estés reportando parte de la base de preparación en lugar de a lo mejor un extracto pictórico, que a lo mejor también es blanco en este caso, pero tiene otra información y a lo mejor esas interpretaciones a veces suelen ser erróneas. Entonces, es ahí donde los estratos que para el estudio nos aportan gran información porque vamos a poder analizarlos de manera puntual, ¿no? De cómo están distribuidos, qué características tienen, si son homogéneos, son compactos, si hay partículas de qué forma, de qué color, ¿no? Todo eso sirve en un momento dado, ya sea para el investigador o para el restaurador en el momento de estar reportando, ¿no?
o cuando uno está viendo los cuadros o las esculturas o el objeto que uno se refiera, pues muchas veces al verlo en cierto ángulo, ya sea de frente, de lado, pues muchas veces va uno a notar diferentes características de cómo incide la luz y cómo se refleja. Pero eso se debe muchas veces a cómo están distribuidas las partículas con las que fue realizado el objeto en estudio, ¿no? Continuamos. Aquí estoy poniendo también, por decir, aquí hay una muestra con estratos, donde vemos base de preparación, vemos la aplicación aquí en este caso le ponen el bol, el dorado, luego viene un estrato pictórico y así sucesivamente, y le puse la imagen más o menos para que ustedes se dieran cuenta. Aquí no hay, factor importante es que en esta foto no pusieron regleta para ver la escala, pero más o menos la proporción de cuánto está penetrando, ¿no? 150 micras, entonces esto es más o menos casi toda la muestra en este caso. Y entonces, si con una técnica no invasiva, eh, ellos van a tener información de todo esto, ¿no? Entonces, esa información a veces cuesta más trabajo, por eso no las técnicas invasivas no destructivas, pues cada una sí nos va a ayudar, pero tienen que ser complementarias con, en este caso, con los estratos que uno está analizando, ¿no? Para saber de qué está aportando cada una de ellas. Aquí también puse algunas partes como de estas imágenes venía de arqueología sísmica, de cómo se distribuyen y cómo utilizar las huellas de los antiguos terremotos, ¿no? Lo que hablaba en un momento Ángel que comentó por ahí. Vemos secciones de fragmentos y aquí es decidir cómo montar las muestras, cuál es la que nos aporta mayor información y cómo, en qué va a ayudar, ¿no? O cuáles son las interrogantes que uno quisiera en un momento contestar. Muchas veces estas interrogantes vienen del restaurador y otras a veces del investigador, ¿no? Todo depende qué es lo que uno quiera saber. En esto radica a veces el tiempo de análisis. A veces puede ser que solamente que el interés sea sobre en este caso, el lucido grueso o el lucido fino, y a lo mejor la capa pictórica no tendrá interés. Entonces, cosas de este tipo son las que vamos a ir, nos va a ir ayudando. En otras, pues a la distribución de cómo están las partículas, qué partículas están, de qué partículas está compuesta el estrato, ¿no? Si hay grandes, pequeñas, cuál es la forma, todo eso nos ayuda a saber de qué tipo de pigmentos estamos hablando muchas de las ocasiones, o con qué fue aglutinado, con qué fue, si hay porosidad o no, a qué se debe el deterioro de algunos objetos, ¿no? Todo esto nos ayuda a, a poder contestar esas preguntas. En este caso son fotografías macro, donde podemos ver, en este caso, el soporte, la base de preparación, a veces tela también que hay en este caso que es una pintura sobre tabla, donde vemos el soporte, me parece que esta es una parte de tela, luego la base de preparación y la policromía. Aquí muchas de las ocasiones, cuando vemos corrosión, pensamos que a lo mejor eso ya no, pues no ayudaría, pero en este caso, si lo montamos en un estrato, pues esto nos va a proporcionar también información, ¿no? Como aquí nos dice en la imagen, los estratos de corrosión de los bronces, aquí lo tomé de esta fotografía, dependen fácilmente del arma metálica, ¿no? Toda esta parte también nos da información, no tenemos que cortar el objeto, sino basta con obtener un poco de la corrosión y poder montarla para ver el estrato del cual está involucrado. Aquí estratos más bonitos de pinturas donde van viendo uno si qué tipo de base de preparación tiene, cómo son las mezclas. Vemos que esa parte a veces de las bases de preparación nos dan mucha información porque nos dan temporalidad también.
¿no? A qué periodo pertenecen, o también ver si hubo intervenciones. Más adelante veremos estratos donde se ve esa parte. Aquí otro estrato, diferente, bueno, aquí con otra imprimación, y vemos cómo están distribuidos. Por decir, en estas imágenes no nos señala dónde fue tomado la muestra, pero pues más o menos podemos suponer de dónde. Y lo interesante también aquí, que al ustedes estar viendo las imágenes, vemos que no hay en los primeros estudios, muchas de las ocasiones no ponían la escala. No ponían más que la información abajo en el pie de foto, pero dentro de la imagen no se ponía esas observaciones. Aquí otra imagen también, donde vemos diferente terminología también. En algunos casos pues, lo vamos a encontrar como aparejo, en otros como base de preparación, y entonces también ir unificando términos o entender en muchas de las ocasiones, porque dependiendo de dónde provengan los objetos o quién esté analizando, cuando vemos algún informe, como poder igualarlo, ¿no? Podemos ver aquí, como lo está mencionando, no le pone si son estratos, solamente pone en términos, ¿no? De qué es lo que está viendo, si es aparejo, imprimación, policromía y cómo está la distribución. Aquí otro estudio donde vemos el primero sería en luz visible, el segundo en luz ultravioleta y el tercero microscopía electrónica de barrido. Aquí si podemos ver ya hay una escala, ya hay a lo mejor un término para asignarle a la muestra para el estudio, y al lado pues ponen de dónde proviene la muestra. No señalan de dónde se tomó, pero por lo menos ya te da una idea de dónde proviene. Aquí algunos de los informes, no míos, sino de otros colegas, donde también al inicio de estos estudios, pues cómo iban haciendo las características, cómo iban haciendo las descripciones de lo que veían, ¿no? Primero la muestra como tal, en estereoscópico, y luego la descripción de cada uno de estos estratos. Que a veces no se entendía muy bien, o sea, solamente entendía el que lo estaba haciendo, y entonces las imágenes en un inicio pues no eran muy buenas. Y hacía una descripción de lo que estaba viendo, señalando los estratos aquí, sí, ya estrato 1, estrato 2 y así sucesivamente. Y en imágenes a veces con la unión, porque hay muestras que son muy grandes y a veces los microscopios no pueden eh, poner una imagen en una sola, ¿no? Eh, o ese es otro informe también, igual, señalando dónde están los estratos, poniendo también cuando hacen microquímica sobre el estrato, en tinciones, que también eso nos ayuda en un momento dado a ver qué tipo de aglutinante hay en la muestra o en esa parte de la muestra, si es proteico o si es oleoso. Entonces, que características que a veces también le sirven al restaurador dentro de sus preguntas que luego nos hacen. Aquí otra muestra, otro estrato, donde ya ponen la imagen, ponen el estrato y ponen parte de la identificación. No te dicen más o menos a qué estrato estuvieron analizando, y con esta información, ya sea del espectro o de la información que tengamos en composición elemental en los porcentajes, pues podemos hacer la interpretación de qué es lo que estamos obteniendo. Estos son los primeros cortes, o al menos uno de los primeros cortes que me tocaron a mí, en donde se puede ver esta circunferencia. Era porque era con una cámara normal adaptada al ocular,
por eso sale este círculo, y para que se vieran bien, lo que a mí me habían dicho en un momento dado era poner una gota de agua y con eso obteníamos una imagen más nítida, con mayor definición, y aquí se pueden ver las burbujas, pero eso en un momento dado podía alterar la información, que eso al inicio pues yo no lo sabía, y solamente era para obtener las imágenes. Como podemos ver, los estratos estaban súper bien definidos, bien nítidos, pero el agua sí cambia en un momento dado parte del color, ¿no? Si tienen preguntas, las pueden hacer, ¿eh? Aquí ya muestras que fui sacando, y también sin regleta, sin escala, pero ya con mayor definición, ya sin la gota de agua. Y aquí lo que podemos ver es una técnica dentro de la misma microscopía con la que se estudia la microscopía óptica. Aquí está en campo claro, campo oscuro y aquí a mayor aumento. Entonces es así como vamos nosotros haciendo el estudio de cada uno de los estratos. Primero tomamos una foto general y luego nos vamos a áreas puntuales en las cuales vamos viendo qué nos interesa. En este caso, vean cómo está la distribución de estas partículas rojas, que no está sobre toda la muestra, está esparcida de una manera heterogénea, y entonces eso ayuda en un momento dado a que cuando estemos viendo el objeto, de a veces esos cambios que parecen muy reales con respecto a los colores, por decir, si fuera en una escultura, que en este caso sí es una muestra no, esta es una muestra de una pintura de caballete. Parte del soporte, la base de preparación, aquí una imprimación, y luego viene un estrato pictórico. Mezclado aquí azul, rojo, naranjas, y bueno, eso es una parte. Aquí otro estrato también, viéndolo con diferentes técnicas. Esto nos va a ayudar a veces. Vemos fotos diferentes porque cada una de las técnicas dentro de la microscopía nos aporta información, ¿no? En este caso, la del lado izquierdo, que es campo oscuro, y la del lado derecho, que es campo claro. Si pueden ver, en la de campo oscuro no se observa la lámina dorada, simplemente se aprecia el soporte textil, parte de la base de preparación y la capa, el estrato pictórico. A veces recurrimos a decir capas, de repente me corrigieron por ahí que eran estratos, entonces, pero en algunos informes van a encontrarlo como capas. Y aquí en la foto del lado derecho podemos ver también mejor definido el soporte, la base de preparación se pierde, sin embargo, vean que la parte del de rojo permanece, y aquí hasta arriba se puede ver una laminita, que ese es el dorado, que en esta parte no se ve. Entonces eso ya nos ayudó a ver que contiene esa parte. Y estas imágenes nos sirven porque cuando vamos al microscopio electrónico de barrido, ubicamos esas áreas y entonces es donde pedimos que nos hagan el análisis. Aquí podemos ver otro estrato, otra muestra, donde tiene consta de diferentes estratos, y podemos ver que aquí ya hay intervenciones, ¿no? Aquí termina, aquí está el dorado, o bien termina aquí, o bien se empalmó con otra parte del mismo, no sé, pudiéramos hablar a lo mejor de un ropaje, de una escultura, y está unida. Pero porque vemos que son materiales similares, salvo la base de preparación que es diferente. Entonces también igual, y aquí ya se pueden dar cuenta, aquí ya empieza a ver la información de la que les comentaba, la magnificación, quién fue el autor, dónde se realizó y la escala, que es importante. A partir bueno, ahorita ya es común verlo, pero antes no se carecían de estos datos. Y estos datos son importantes porque en un momento dado, si tenemos una imagen de algún informe o de, de cualquier otro estudio que nos llegue, pues podemos calibrar en un momento dado y poder medir espesores con respecto a las imágenes que nos entreguen.
Aquí, vean la cantidad de estratos que tiene superpuestos. Entonces, ¿cuál es el original hasta aquí? ¿Dónde termina? ¿Dónde inician intervenciones o aplicaciones distintas? Bueno, esto también se puede saber mediante el estudio de cada uno de estos estratos y en partículas muy puntuales para saber a qué pigmento estamos encontrando y qué es lo que en un momento dado, qué temporalidad pudiera tener ese pigmento. Aquí también, por decir, esta es de microfotografías de una bandera corsaria que se trabajó en el taller de textiles, donde esta bandera tenía pintura de ambos lados y podemos ver en diferentes técnicas, que aquí que es campo oscuro, aquí es luz ultravioleta en diferente longitud de onda o con diferente filtro. Entonces podemos ver muy bien el soporte, cómo está en medio y por arriba y por abajo la pintura. Y esto es lo que obtenemos en microscopía electrónica de barrido. Entonces podemos ver igual aquí el soporte que está en medio y los estratos de pintura, tanto arriba, pues ahora sí que arriba y abajo, por los dos lados, donde estaba esta pintura. Entonces, si lo hiciéramos nosotros con una técnica no invasiva, no destructiva, mediante lo que habíamos visto en la primera imagen, pues atraviesa todo y entonces nos va a estar dando información no solamente de la pintura que hay aquí, sino de la pintura que está acá abajo y entonces no sabríamos de dónde proviene. A lo mejor podemos con eso poner una anotación errónea porque estamos identificando el material de abajo y no el de arriba, ¿no? Aquí otro estrato también, donde podemos ver diferente base de preparación. Aquí ya no es blanca, sino es roja. Y vean cómo está en luz visible. Esta es en campo claro. Se notan apenas las ligeras líneas del pulido. Y estas partículas blanquecinas que están encima es muchas veces de la lija. Entonces, cuando las partículas son muy grandes, a veces desprenden material también de la lija al pulir y dejan estos trazos. Y eso es importante saber también de qué materiales están hechas las lijas porque pudieran contaminar la muestra y al momento de nosotros analizar, pudiéramos también erróneamente identificar partículas o estratos y dar la información errónea. Entonces, esto también es importante. Y aquí, en microscopía electrónica de barrido, donde también vemos la misma muestra, pero vean cómo va cambiando y entonces también esto nos ayuda. Esta es la foto general, así es como la tomamos. Y cuando vamos a microscopía electrónica de barrido, también procuramos tomar una foto general para que el análisis que estemos nosotros haciendo en el estudio, pues podamos ver dónde exactamente queremos, ¿no? La información. Por si es la base de preparación, que en este caso es roja, pues en este caso yo analizaría en esta parte para ver qué concentración o composición química elemental arroja y con eso hacer una interpretación de qué es lo que estoy teniendo aquí. Por decir, estas partículas azules que están aquí serían estas de aquí y entonces vean el material es totalmente distinto. Aquí difiere de donde está englobado esas partículas, ¿no? El amarillo que está aquí se ve muy blanco y entonces eso me da indicios de que es un elemento pesado que pudiera estar a lo mejor en una mezcla de un blanco de plomo con a lo mejor oro-pimente, ¿no? Y por las partículas azules, pues hago la diferencia. Vean aquí esta parte oscura no se ve y aquí sí resalta. Y entonces también pudiera hacer un análisis que me diga qué composición elemental está aquí. Esta es otra muestra, también otro estrato. Vemos la clave que le pusimos aquí, la escala. Vean la base de preparación, aquí es. Y esta forma de cómo está estrato pictórico pues nos ayuda también a entenderlo o en muchas ocasiones el restaurador nos puede ayudar también a ver por qué por qué son estas características, ¿no? Cómo se observa y por qué hay estas deformaciones.
Entonces, esto es importante no solamente para nosotros, sino también para el restaurador, para que vea cómo está realizada su pintura. Aquí esto es de pintura mural. Esto es tomado de donde se sacó la muestra. Vean, perdón, vean cómo está la muestra. Se lleva a los estratos. Aquí esta parte va por acá abajo. Aquí ya no me cabía en la imagen, entonces la hice por un lado. Pero vean cómo en un momento dado se señaló cada uno de los estratos. Son tantos que en este caso utilicé flechas para poderlos diferenciar. Y esto en el enlucido, en este caso, que es la pintura mural, pues en el enlucido grueso, vean la mezcla de partículas que hay. Entonces, algunas se hacen exámenes generales y en otras se hacen exámenes puntuales para saber cuál es esa mezcla. En este caso, también, al medir espesores, lo que les comentaba, está la escala y con esa escala podemos calibrar y medir los espesores. En este caso, por decir solamente el segundo estrato, bueno, eh, o la segunda aplicación o la intervención después del dorado, vean que mide casi 400 micras y si nosotros recordamos la imagen, pues lo máximo que penetran muchos de los equipos, 150 o 200 micras, llegaría hasta aquí, no más. A lo mejor los rayos X sí atraviesan todo, pero los demás técnicas nos estarían dando información solamente hasta de la parte del soporte hacia arriba. Vean también cómo está distribuida, cómo es más compacto esta parte, cómo hay como porosidad y partículas más grandes. Aquí, bueno, casi no se mueve muy bien en la imagen, pero hay partículas más grandes. Y aquí también, este es otro estudio también eh, de una pintura, de las pinturas de San Bernardino de Siena, en Xochimilco. Esta es una muestra, foto general, foto con otra técnica, con la de luz ultravioleta y con la de microscopía electrónica de barrido. Si se dan cuenta aquí, como que no coinciden muy bien las imágenes, salvo la de UV y la de microscopía electrónica de barrido. Entonces, esos detalles son a veces los que hay que observar. eh, ¿Por qué no los anotamos o estas cuestiones, ¿no? Pero vean aquí, estas partículas coinciden. Por decir, las azules permanecen y a veces en la de microscopía de barrido ya no se ven. En este caso, esta de aquí es esta de acá y esta azulita es esta de aquí. Entonces es por eso que nosotros tenemos que tener la foto general y fotos más puntuales para poder hacer los acercamientos y hacer estos estudios. En este caso son estratos obtenidos de esta cerámica. Obtuvimos un fragmento y lo llevamos a hacerlo muestra y esto es lo que obtenemos. Cosa que las otras técnicas no se podría ver. Entonces, la finalidad de hacer este estudio, pues, es ver todo el interior del cual están compuestos estos objetos y en un momento dado yo a esta técnica de estratigrafía le llamo que sí es un análisis invasivo, pero no destructivo desde el punto de vista químico. Quizás para el restaurador ya sea destructivo, pero si nos damos cuenta el tamaño de la muestra, pues es mínimo. Entonces, y además, algo importante es que la muestra va a permanecer dentro de una resina embebida con toda la información para posteriores estudios. ¿Perdón? Estamos sobre el tiempo. Voy ya. Y aquí otra más de escultura policromada, donde vean cómo está esto de la cabeza. Son diferentes estratos, diferentes bases de preparación. Me voy, ya casi termino, 2 minutos. Y aquí, cuando estamos analizando con microscopía electrónica de barrido, en este caso utilicé un microscopio que nos permitía hacer varios análisis en cuestión de segundos, ¿no? Puedo yo señalar diferentes partes y esto ayuda rápido a obtener toda esta información. Igual aquí, utilicé el mismo microscopio, diferentes puntos de muestreo, de análisis, perdón,
y podemos obtener toda la información de manera inmediata. No así con el de que nosotros, con el que cuenta el INAH. Este es un estrato y estos son los diferentes imágenes que vamos obteniendo, los diferentes cuadros, pero aquí la diferencia entre este y el otro microscopio es que tenemos que hacerlo de manera de un análisis por análisis, ¿no? Por decir, yo no puedo marcar todos al mismo tiempo. Si yo quiero esta área, pongo aquí que me analice y luego continúo con los siguientes puntos y así sucesivamente. Entonces es un análisis más complicado, más tardado, que a veces ya esto, para obtener nada más el análisis de este de esta muestra, se llevó casi 2 horas. Y el estudio estratigráfico, pues bueno, ya concluyendo, pues podemos analizarlo mediante luz reflejada en campo claro, campo oscuro, en microscopía óptica, mediante fluorescencia de UV. Podemos hacer la descripción de los estratos, cómo están las partículas, podemos medir espesores, podemos tener composición química elemental de cada uno de esos estratos y de esta manera hacer la interpretación de los resultados y llegar a pues decir de qué tipo de pigmento se trata, qué temporalidad en un momento dado, qué tipo de aglutinante de manera general se utilizó. Y creo que esta es información importante que puede servir para la restauración. Bueno, sirve para la restauración. Gracias. Muy bien, Ya terminé. muy bien. Bueno, pues parece que no queda mucho tiempo para preguntas. Sin embargo, voy a leer los comentarios que tenemos. Ana Lilia dice que interesante conocer todo el trabajo que envuelve la restauración e investigación de una pieza. Felicidades. Javier Piña, muchas felicidades por sus logros. Gracias por compartir sus investigaciones. Janine Contreras, eh, qué importantes todas las consideraciones que mencionan tanto Ángel como Víctor respecto de la interpretación correcta de los análisis en las diferentes profundidades y del manejo de las muestras que en manos de personas e instituciones responsables son de una inmensa riqueza. Así es. Muy bien, pues muchas gracias a a los ponentes, a Ángel y a Víctor, y muchas gracias a nuestro auditorio por estar aquí en el foro de conservación de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH. Y pues muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Gracias, Ana. Hasta luego, Gracias a gracias. todos. Gobierno de México.